Hola, estoy grabando el desarrollo del laboratorio 4 relacionado con medidas de dispersión. En este video voy a desarrollar la actividad 1 y en videos consecutivos voy a desarrollar la actividad 2 y 3. Voy a ir bastante rápido porque la idea es que sea un video corto, ¿ok? Primero, actividad 1. La base de datos 1, ¿cierto? La base de datos base 1, que es la que aparece en la pestaña de acá, posee los registros de todas las calificaciones obtenidas por los alumnos del segundo semestre del año 2019, jornada diurna en la asignatura álgebra. Acá me están describiendo la población claramente, ¿cierto? Son las calificaciones y esas calificaciones se tomaron de la población, siendo la población los alumnos del segundo semestre del 2019, jornada diurna de la asignatura de álgebra. Acá me están describiendo claramente la población. Y esa de hecho es la primera pregunta de la guía. ¿Cuál es la población? Recuerden que la población son los individuos de donde se extrae la información del estudio. En este caso las calificaciones se extrajeron de los estudiantes, ¿cierto? No confundir con el concepto de muestra, que al concepto de muestra tendríamos que agregar la cantidad exacta de estudiantes que se recopiló información, ¿cierto? Tendríamos que ver aquí abajo cuántos estudiantes se entrevistaron. 516, ¿cierto? Porque en la primera fila aparecen los títulos de las variables, así que hay 516 entrevistados. Porque en la primera fila aparecen los nombres de las variables. Eso tendría relación con la muestra, ¿cierto? Okay. Segunda pregunta. Identifique y clasifique las variables del estudio, ¿cierto? En este caso, yo lo que voy a hacer es, ¿cierto? Primero voy a ordenar esto un poquito. Vamos a dejar algo así para que caigan bien. Vamos a colocar acá las variables y al lado qué tipo de variables son. En este caso son todas las variables calificaciones, ¿cierto? Calificaciones de alumnos, así que vendrían siendo todas del mismo tipo. Base 1. Las variables son estas que aparecen acá. Vamos a copiarlas y las voy a pegar acá para no escribirlas uno a uno. Creo que esto me permite transponer información. No parece como yo quiero, pero bueno. Voy a eliminar esto de acá y voy a colocarlo así. Estas son las variables que aparecen en la tablita. ¿Ven? En este caso copié las variables y las copié, y en modos de copiar coloqué transponer la información o transponer los datos. Significa que en vez de colocarlo hacia el lado, los va a colocar hacia abajo. ¿Ven? Lo transpongo. Y estas son mis variables, ¿cierto? Y lo segundo que me piden después es clasificarlas, que diga de qué tipo son las variables. Y esa es la parte fácil, porque al ser todas las variables calificaciones, son todas las variables notas, entonces también son todas del mismo tipo, ¿cierto? Son todas las variables del mismo tipo, entonces en ese sentido es más fácil. Vamos a ir ahí y listo. Okay. Taller 1 es una variable que es cuantitativa, ¿cierto? Cuantitativa. Y los puntajes, recuerden que los puntajes pueden llevar decimales, por lo tanto son siempre continuos. Son todas estas variables continuas, ¿ok? Vamos a seleccionar acá y vamos a arrastrarlo hacia abajo porque son todas del mismo tipo. Y nos quedaría más o menos así. Variables y la clasificación de cada una de las variables. ¿Ven? Bastante rápido. Tenemos taller 1, taller 2, taller 3, actividad en línea 1, 2 y 3, prueba 1, 2 y 3, nota de presentación, nota de examen y nota final. Las identificamos acá y las clasificamos acá, ¿cierto? Perfecto. Luego, nos piden calcular e interpretar. Calcular y después interpretar
las medidas de tendencia central, ¿cierto? Las medidas de tendencia central para las notas del examen. Notas del examen, recuerde que es una variable, ¿ok? Notas del examen. Notas del examen es una variable. ¿Ven? Acá lo voy a marcar en amarillo. Notas del examen es una variable. Para esta variable, notas del examen, yo debo calcular las medidas de tendencia central. Si ustedes se van a la base 1, voy a buscarla acá, van a encontrar las notas del examen. ¿Ven? Para esta variable. Para esta variable, notas del examen, yo debo calcular las medidas de tendencia central. Si no se acuerdan, recuerden que yo les cargué un PPT. Si no se acuerdan cómo calcularlas, ¿ya? Medidas de tendencia central, ¿cierto? Media, moda y mediana. ¿Cómo se calculan? La media se calcula con la función promedio. La mediana se calcula con la función mediana. Y la moda se calcula con la función moda. Bastante fácil. Entonces media es el promedio, recuerden siempre, media, voy a anotarlo acá. Media es sinónimo de promedio, el promedio de los datos. Y se calcula con la función es igual promedio. Promedio sobre la variable notas del examen, ¿ok? Vamos a base 1, notas del examen, control shift hacia abajo, enter. Qué maravilla. Promedio, base de datos y listo. En este caso, la base de datos consideramos la variable nota del examen. Moda es igual moda sobre la variable examen, ¿cierto? Nota del examen. Sobre la variable nota del examen, vienen arriba, se posicionan acá, control shift hacia abajo. Lo pueden seleccionar manualmente si no les da. Mediana es igual mediana. ¿Ven? Ustedes le ponen pausa si se pierden. Para la variable nota de examen. Volvemos arriba, acá, control shift hacia abajo. Y listo. Y luego nos pide interpretarlo. Interpretarlo. Yo les di ejemplos de interpretación. ¿Ya? Les di ejemplos de interpretación. Tienen que venir solamente al PPT que les compartí. Media, que es el promedio, ¿cierto? El promedio de las calificaciones obtenidas por los alumnos corresponde a 5.1. Esto es un ejemplo, ¿ya? Ustedes tienen que adaptar el ejemplo a su variable, ¿ya? En este caso mi variable es las notas del examen. Así que diríamos que, por ejemplo, 5.1 fue el promedio obtenido en el examen. El promedio de notas obtenido en el examen. ¿Ven? Tienen que relacionarlo con su variable. Obviamente a ustedes les va a quedar mejor que a mí, pero es para que se hagan una idea. No necesariamente les debe quedar igual que a mí, se debe entender la idea. Ya se tiene que entender la idea, pero no necesariamente les tiene que quedar igual que a mí. Bueno, no conseguí lo que quería. Quería agrandar esto. Así. Y así. Ahí sí. Ya esto lo voy a borrar porque esta interpretación, el promedio de, también lo podemos decir de esta forma, el promedio de notas obtenidos en el examen es de 5.1. Algo así nos queda más bonito. Moda. Recuerden que moda está relacionado con la frecuencia, con la cantidad de veces que se repite una variable, ¿cierto? La moda. ¿Cuál es la nota que más se repite? ¿Cuál es la nota más frecuente? ¿Cierto? En el ejemplo la que más se repetía era un 4. Se repetía 3 veces en el ejemplo. Por eso hablábamos de que la calificación más frecuente es un 4. Acá la calificación que más se repite, nota más frecuente en el examen, fue de 5.3. La que más se repitió fue un 5.3. Frecuencia, moda. Y la mediana tiene que ver con la mediana, ¿cierto? Tiene que ver con el dato central, el dato que está a la mitad, ¿cierto? ¿Y cómo se interpreta este dato que está al medio de una base de datos ordenada? ¿Cómo? De la siguiente forma. El 50% de los alumnos no supera esa calificación.
porque está por debajo. O también lo podríamos hacer al revés. El 50% de los alumnos supera esa calificación. ¿Por qué? Porque la mitad de los alumnos está por debajo y la otra mitad está por encima de esa nota. Así que el 50% de los alumnos no supera, o supera, de las dos formas está bien, en el examen el 5,2. Perdón. ¿Ven? Bastante fácil. Entonces, esto es el primer contenido, medidas de tendencia central. El otro contenido tenía que ver con percentiles. Recuerden que percentiles no es una medida de tendencia central. Percentil venía, de hecho, en el otro PPT. Medidas de posición no centrales. Entre ellos está el percentil, que es el más utilizado, que básicamente divide la distribución en 100 partes, ¿cierto? Yo puedo consultar por cualquier percentil. Puedo preguntar por el percentil 50%, por el percentil 60%, por el percentil 10%, por el percentil 5%, pues divide la distribución en 100 partes iguales. En este caso, nos preguntan por el percentil 60% en la guía. Utilizando los datos de la actividad en línea 1, se refiere a la variable actividad en línea 1, a la que tenemos acá, a esta variable, utilizando los datos de la variable actividad en línea 1, ¿cierto? Determine e interprete el percentil 60%. ¿Ven? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo mi base de datos ordenada, busco el dato que se encuentra exactamente en el 60% de la información. De forma que voy a tener por debajo de ese valor el 60% de los datos y por encima de ese valor el 40% de los datos. ¿Ok? Volvemos acá. Percentil 60 me va a devolver exactamente la nota que está acá, si yo tuviera mis datos ordenados. De forma que el 60% de las calificaciones va a estar por debajo del percentil 60. Y el 40% va a estar por encima del percentil 60. ¿Cómo se calcula ese percentil 60? Con la función es igual percentil. En este caso me están preguntando por el percentil 60, así que lo hago con el percentil 60. Con la variable actividad en línea 1. Actividad en línea 1. Actividad en línea 1 para esta variable. ¿Ok? Actividad en línea 1. Entonces es igual percentil, muy bien, que es esta que está con el, ¿cierto? Con el signo de exclamación. Seleccionamos la matriz, en este caso la matriz sería actividad en línea 1, seleccionan para abajo si no pueden, o si no presionan control shift hacia abajo. Punto y coma, y acá colocamos el percentil que nos preguntan. El K se reemplaza por el percentil, 60%. Pues nos preguntan por el percentil 60%, ¿ya? Fíjense arribita, 60%. Y colocamos Enter y listo. El dato que se encuentra en el 60% es un 6,4. ¿Ven? Justo acá, justo aquí se encuentra el 6,4. ¿Qué quiere decir? Que el 60% de los alumnos no alcanza el 6,4. O que el 40% de los alumnos supera el 6,4. Lo podemos ver de las dos formas. Cualquiera de las interpretaciones antes dichas es válida. ¿Ya? Diremos entonces que fíjense que la interpretación es muy parecida a la de moda, perdón, a la de mediana. El 60% de los alumnos no supera el 6,4 en el examen. ¿Ven? También sería válido decirlo de la otra forma. Acá lo hacen de una sola forma, ya no es necesario hacerlo de las dos formas, pero se los voy a anotar de las dos formas de todos modos para que lo vean bien. Diríamos entonces que también es válido decir que el 40% de los alumnos supera el 6,4 en el examen. ¿Cierto? El 6,4 es el límite entre el 60% más bajo y el 40% más alto. Continuamos. La institución de educación creará cursos de reforzamiento para todos los estudiantes cuyas calificaciones en la prueba 2
Trabajamos con la variable prueba 2, ¿cierto? Con esta variable. Entonces, se va a crear un reforzamiento para los estudiantes que en la prueba 2 estén por debajo del 25%, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de notas? ¿Cuál es el rango de notas? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros, dame un segundo, voy a algo como así más o menos, a ver, algo como así, ok, por ahí, por ahí, por ahí, ok, más o menos por ahí, vale. Entonces, queremos saber entre qué valores se mueve el 25% de los estudiantes con menor nota. Fíjense, el 25% de los estudiantes con menor nota, ¿cierto? Porque el 25% de los estudiantes con peor nota se van a ir a reforzamiento. Fíjense en la definición de el percentil 60%. Es exactamente igual a lo que me están pidiendo. Solamente que no me piden el 60% como en el ejercicio de arriba, sino que me piden el 25% más bajo. Por lo tanto, si ustedes aplican un percentil 60%, perdón, un percentil 25%, si yo aplico un percentil 25% sobre la variable prueba 2, acá estoy, ¿cierto? Voy a... Lo siento, acá me equivoqué. Prueba 2, voy a marcarlo en verde, trabajaré con esa variable. Entonces voy a aplicar un percentil 60%, lo repetí mal de nuevo, 25%, un percentil 25%, sobre la prueba 2, acá coloco punto y coma 25%, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa que el 25% de los alumnos no alcanza el 4,4, es decir, tiene menos de un 4,4, el 25% de los alumnos, ¿cierto? Vale, pero acá nos piden un rango, ojo. Por lo tanto, ¿cuál es la nota mínima? ¿Cierto? Ya sé que el 25% de los estudiantes no alcanza el 4,4, es decir, tiene menos que un 4,4. Pero ¿cuál es la nota más baja de todas? Esto lo podemos calcular con la función mínimo. Con la función min yo puedo saber cuál es la nota más baja. Sobre la prueba 2, nuevamente, con la función min, y sabré cuál es la nota más baja del curso. Un 1,1. La nota más baja del curso en prueba 2 es de un 1,1. ¿Ven? Ok. Y ahora puedo responder a la pregunta principal. ¿Cuál es el rango de notas de estudiantes que se van a ir a reforzamiento? Bueno, concluimos que se irán a reforzamiento aquellos estudiantes que obtuvieron en prueba 2 entre un 1,1 y un 4,4, lo que corresponde al 25% de peores notas, o al 25% más bajo. ¿Ven? Muy lindo. Ok. En las dos preguntas D y pregunta E nos piden un porcentaje, ¿cierto? Nos dicen cuál es el valor que te marca el percentil 60, cuál es el valor que te marca el percentil 25. En estas preguntas nos dan el porcentaje, 60%, 25%. Y nosotros tenemos que encontrar las notas asociadas a ese porcentaje. En cambio, en la pregunta F nos preguntan por un porcentaje. ¿Qué porcentaje de los alumnos obtuvo como nota de presentación? A lo más un 4,4. Nota de presentación.
Estoy acá. ¿Qué porcentaje de los alumnos obtuvo en nota de presentación a lo más 4,4? Es decir, me están pidiendo que calcule un porcentaje bajo una condición dada. La condición es que sea a lo más un 4,4. A lo más, es decir, un 4 o menos. ¿Cierto? Un 4 o menos. Menor o igual que 4. ¿Cierto? Un 4,4 le puse. Un 4 o menos. ¿Cierto? Menor o igual que 4. A lo más un 4. Menor o igual a 4. Menor o igual a 4. Vamos a anotarlo así ya. Ok. Entonces, me están pidiendo que calcule el porcentaje que se encuentra en una condición dada. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo un porcentaje bajo una condición? En el PPT de los percentiles yo les enseñé cómo, aquí. Cómo calcular un porcentaje utilizando la función contar.si, ¿vale? Cuando nos piden contar un porcentaje o calcular un porcentaje bajo cierto criterio, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es, primero, contar la cantidad utilizando la función contar.si de personas en mi base de datos que cumple esa condición. ¿Cuál es la condición en mi pregunta? En mi pregunta, la condición es que tengan notas menores que 4 para la variable notas de presentación. Notas de presentación. Es decir, yo voy a contar de acá cuántos cumplen la condición de tener notas menores que 4. ¿Ven? Contar cuántos estudiantes obtuvieron a lo más un 4 en nota de presentación. ¿Cómo hago eso? Con contar.si. Es igual contar.si. La condición, acá primero selecciono el rango, que va a ser nota de presentación. Control Shift hacia abajo, punto y coma, y acá voy a colocar mi criterio. Entre comillas, menor igual a 4,0. Yo quiero contar cuántos de mis estudiantes cumplen la condición que se señala. Ok, 61. Ok. Para calcular el porcentaje a partir de esta cantidad, yo debo conocer también cuántos estudiantes hay en el curso. Necesito conocer el tamaño de la muestra. Necesito conocer también el tamaño de la muestra. ¿Ok? Necesito ambas cosas. El tamaño de la muestra debiera conocerlo. Si no lo conozco, lo puedo calcular a través de una función contar. ¿Cierto? En este caso yo solamente quiero contar cuántos alumnos hay en total. Nota de presentación. Contar. Ok. Fíjense. ¿Cuántos alumnos cumplen el criterio? 61. ¿Cuántos alumnos hay en total? 516. ¿Cuál es el porcentaje asociado a ese criterio? ¿Cuál es el porcentaje asociado a este criterio? Fácil. Dividimos 61 entre el total. Dividen la cantidad de alumnos que cumplen el criterio, lo dividen entre el total. ¿Ok? Nos da un decimal, tenemos que pasarlo a estilo porcentual, arriba. Estilo porcentual, enter. Tenemos nuestra respuesta. ¿Qué porcentaje de los estudiantes obtuvo a lo más un 4? El 12%. El 12%. Pregunta G. Con el fin de descartar a los estudiantes con mejor rendimiento,
La institución de educación premiará con una beca del 10% de rebaja de arancel a quiénes van a becar. Van a becar a todos los estudiantes que obtengan sobre un 5.5. ¿Qué porcentaje de los estudiantes tiene más de un 5.5? ¿Qué porcentaje de los estudiantes tiene más de un 5.5? Básicamente nos están preguntando lo mismo de arriba, ¿cierto? Con una condición diferente. Voy a borrar esto de acá. ¿Qué porcentaje obtuvieron más de un 5.5? Acá tenemos que cambiar la condición. Obtuvieron sobre un 5.5. Va a cambiar la condición, ¿cierto? La condición cambió. ¿Cómo calculamos esto? Con contar puntos sí. Quiero saber cuántos. Contar puntos sí. Selecciono. En este caso, nota final. Cambió la variable, perdón. En este caso voy a trabajar con nota final. Me faltan colores acá. Nota final lo vamos a dejar en morado. Uy, se ve horrible el morado. Naranjo. Nota final, naranjo. Base de datos. Nota final. Con esta variable estoy trabajando. Ok. Volvemos abajo. Vale. Contar. Punto sí. Porque quiero contar con un criterio. Selecciono mi base de datos. Control Shift hacia abajo. Punto y coma. El criterio. En este caso mi criterio es, voy a revisarlo atrás, sobre un 5.5. Esto es mayor, estricto, mayor que 5, no mayor igual, mayor estricto, porque es sobre un 5.5, no se acepta el igual. Comillas, mayor que un 5.5. Fíjense que no coloco mayor igual, coloco mayor, mayor que un 5.5. ¿Ven? Ahora, quiero saber cuántos tengo en la muestra. Contar. Contar. Me equivoqué. Lo siento. Contar. Vamos de nuevo. Lo hice muy rápido, creo. Contar. Control Shift hacia abajo. Ahí está. La cantidad es la misma de arriba. Y ahora dividimos los alumnos que cumplen el criterio con el total. 32%. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta acá. Y después se los voy a cargar, ¿ok?